Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto saludarlo, señor presidente Leonel Fernández, Daniel Sobato, nuestros anfitriones. Muchas gracias por esta invitación. Voy a hablarles de las repercusiones económicas y sociales en América Latina y el Caribe, y nosotros a esto le hemos llamado la paradoja de la recuperación, porque no es así tan fácil la cosa. En primer lugar, tenemos una crisis sanitaria prolongada. Mira, me puedo subir aquí. Ahora sí los veo a todos. Bueno, tenemos una crisis prolongada que está, yo diría, caracterizada por un aumento de las asimetrías globales. Para empezar, el acceso a las vacunas. La riqueza en el mundo ha aumentado, pero en América Latina ha caído menos 15%. El financiamiento, tampoco hemos tenido el acceso al financiamiento que deberíamos. Y además el COVID, esta pandemia, magnificó las debilidades estructurales de nuestros sistemas de salud, los puso en evidencia. Y la paradoja le llamamos de la recuperación, porque aunque va a haber crecimiento muy importante en 2021, menos en 2022, vamos a ver, no logramos recuperar, no logramos un crecimiento genuino que sea sostenible, inclusivo y transformador. Y desde luego aumenta la pobreza, la desigualdad, la desocupación, que van a persistir por varios años y que van a requerir el apoyo, los apoyos gubernamentales. Vamos a hablar un poco de ello. Y yo creo que lo que debemos hacer es explicitar estrategias de recuperación transformadora con énfasis en inversiones. Inversión es la palabra clave para América Latina y el Caribe y debe ser una inversión en igualdad y sostenibilidad. Y nuestra región está atravesada por un gran descontento social, por incertidumbre, por miedo. La gente tiene miedo. Y voy a partir por algo que es muy doloroso, que es la asimetría de la vacunación. Miren ustedes que nosotros estamos viviendo dos tipos de asimetrías. Una, desde nuestra región respecto al resto del mundo, y las cifras que tenemos hoy día son dolorosas porque relacionada a la región, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, estamos prácticamente en 69.6. Yo no alcanzo a ver muy bien, pero ahí estamos. En Europa, 74.1, población totalmente vacunada, mayores de 18 años. Ok, entonces nuestra región respecto al mundo tiene un promedio de 47.3, o sea, no, tampoco es que estemos mal, en promedio. El Caribe es el que menos acceso a vacunas ha tenido, pero cuando nos vamos al desagregado país por país, ahí es donde tenemos un problema, porque hay 3 países que están en la cima, ¿verdad? Chile, Uruguay e incluso Ecuador, que ha hecho un enorme esfuerzo, por encima del 80% de su población totalmente vacunada con las 2 dosis, ¿verdad? Mayores de 18 años. Pero cuando nos vamos a la parte más baja de la curva, vean el caso de Haití, es dramático el caso de Haití, el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala, el caso de Jamaica, países que no llegan ni siquiera al 10%. Entonces, esa es para nosotros una asimetría que duele. Por lo tanto, para poder llegar al 80% de la población vacunada en 2021, pues necesitamos movernos y acelerar muy rápido lo que está pasando. Ya María Ángela yo creo que habló de esto en la sesión anterior, y es un crecimiento divergente, ¿verdad? También el Fondo Monetario Internacional le ha llamado que estamos ante un crecimiento muy divergente, global. En la CEPAL, con las cifras del Fondo Monetario, vemos que 5,9 será el crecimiento 2021, 2022 4,5. Para las 2 economías que son importantes para nuestra región, la verdad sea dicha, es Estados Unidos y China. Esas 2 economías para nuestra región son fundamentales y las 2 se están recuperando con gran velocidad. Ahora, nuestra problemática es que ya desde antes de la crisis, ya nuestra región, miren, venía creciendo a su menor ritmo en más de un siglo. En más de un siglo. Es decir, si nosotros vemos entre 2014 y 2019, nuestra región no alcanza a crecer más allá del 0,3%. O sea, veníamos creciendo muy mal.
La caída de menos 6,8 fue la peor caída desde los últimos 100 años. Entonces, pero no es que, digamos, nuestra región sigue arrastrando problemas estructurales muy graves de baja inversión, de baja productividad, de informalidad, de pobreza, ¿verdad? Y de desigualdad, que duda cabe, que son las que están realmente limitando nuestro crecimiento. Y por otro lado, bueno, y aquí está el desagregado de los países, ¿verdad? Yo con gusto después puedo compartir esta presentación con ustedes, porque lo que vamos a ver es que en 2021 solo 9 países, solo 9 logran tener una recuperación económica o de la actividad económica similar a la de 2019, y en 2022 pues se le suman otras 5 economías. Pero ¿cuál es el problema? Que en 2021 el crecimiento es un rebote estadístico, es un arrastre estadístico. Es muy poquito el crecimiento genuino que hay en 2022. Y en 2021 pues volvemos otra vez a cifras mucho más modestas de crecimiento en prácticamente todos los países. ¿Qué es lo que dinamiza el crecimiento en 2021? Pues 3 cosas concretas. Primero, las exportaciones, ¿verdad? Que además se dinamizan por los precios de las materias primas, que están mucho mejor que el año pasado. Segundo, el consumo privado. Claro que el consumo privado, pues ¿cómo no va a estar dinamizado el consumo privado si los gobiernos le dieron a los hogares los ingresos de emergencia, ¿verdad? Se estimularon muchísimo las remesas, vamos a ver, ese es un factor muy importante, en tanto que la inversión, curiosamente nosotros vemos que la inversión en la primera parte del 2021 se estimuló un poco, pero después decae nuevamente la inversión. Entonces, los motores del crecimiento de este año son exportaciones, pero fundamentalmente consumo privado. No es sostenible, ese es parte del problema. Y las exportaciones, que ahí es también otro de nuestros graves problemas estructurales, es que las exportaciones se dinamiza más el volumen, perdón, el precio que el volumen. Eso es clásico de nuestras economías. Hay un gran dinamismo, ¿verdad? 28% crecen las exportaciones este año, pero crecen más bien por precio, por el factor precio y menos por el factor volumen. En las importaciones también hay un crecimiento importante, lo cual también nos indica algo interesante, y es que sí hay algunos sectores que están empezando a importar bienes de capital, pero fundamentalmente las importaciones se estimulan por el consumo, porque en nuestra región, bueno, Chile, de donde vengo yo, no produce ni un tornillo, ¿verdad? Entonces, si te dan más ingreso, pues compras todo de afuera, ese es el punto. Entonces, esa es la situación que enfrenta nuestra región. Y obviamente tenemos una situación fiscal muy delicada en América Latina y el Caribe, por 2 razones. Uno, porque la deuda externa del sector público aumenta de forma muy importante, demasiado, casi 10 puntos respecto al año anterior, 10 puntos porcentuales. Entonces tenemos una deuda mucho mayor, tenemos un gasto público que en 2020 fue más alto y que en este año 2021 se reduce. Esta reducción del gasto público va a tener ciertas consecuencias en materia social, como lo vamos a ver ahora en un momentito. Pero lo que también les quiero señalar aquí es el alto pago de intereses, ¿verdad? El problema de nuestra región, además obviamente aumenta la deuda externa, las calificadoras de riesgo nos bajan los grados y el crédito se vuelve más caro, y de parte de nuestro gasto público un punto muy importante es la contribución a intereses. Nuestra región fue la más afectada en el COVID-19 de todas las regiones en desarrollo. Nuestra región, la más afectada del mundo en desarrollo. Como lo demuestra la caída del menos 6,8%, y ahí estamos comparando con todas las regiones del mundo, incluso África subsahariana, O sea, nos va peor que a todos. Y en empleo nos va muy mal, la variación del empleo cayó 9%. Entonces, en verdad nuestra región la más afectada, con una población de 8,4% de la población mundial, las muertes por COVID llegaron a 32%. Somos la región de verdad más afectada. Y por cierto, dentro de las poblaciones más afectadas en nuestra región fueron los jóvenes
Los jóvenes, ¿cómo no va a haber desencanto? ¿Cómo los jóvenes no van a estar furiosos si no encuentran trabajo, si están en la informalidad? Y las mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿qué decir de los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, ¿verdad? Que están abajo de abajo. Pero los jóvenes, ¿verdad? El diferencial entre 15 y 24 años que no tienen empleo, ¿verdad? O que su empleo es informal. Y las mujeres, hubo un retroceso de la participación laboral de las mujeres hacia el 2002. O sea, estamos perdiendo 18 años, 18 años. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Pues porque las mujeres se tuvieron que ir a su casa a cuidar niños, con todo respeto, viejitos, discapacitados y viejitas, ¿verdad? También. Pero ¿por qué las mujeres son las responsables de la economía del cuidado? Claro, y han sido de las más afectadas. También por otra razón, porque los sectores donde participan los jóvenes y las mujeres son los sectores más afectados, que fueron los servicios. Usted lo han de haber vivido en República Dominicana, ni duda cabe. Cayó el turismo, pero dramáticamente, ¿y qué cayeron? Los servicios, ¿no? Los hoteles, el turismo. Y ahí es donde más participan las mujeres. Entonces, fueron sectores muy golpeados. Nosotros evaluamos que las transferencias de los gobiernos jugaron un papel fundamental. Y aquí hacemos una comparación de por qué es tan importante. Si no hubiera habido transferencias, si los gobiernos hubieran decidido no ayudamos a los hogares más pobres, que se arreglen como puedan, la pobreza sería de 230 millones de personas. Gracias a las transferencias, tampoco es la panacea, ¿verdad? Son 209, tampoco es que digas que bruto, pero por lo menos logramos que no subiera a 21 millones de personas, se logró mitigar el aumento de la pobreza. No resolver, pero mitigar. Y el de la pobreza extrema por el estilo. Si no hubiera habido transferencias, estaríamos en 98 millones de personas en lugar de 78. Entonces, creo que esto sí es muy importante reconocerlo, porque hubo 32 países que cubrieron casi a 395 millones de personas con estas transferencias de emergencia, ¿no? Y las remesas alcanzaron niveles récord. República Dominicana, van a ver ustedes ahorita las remesas de República Dominicana, es una cosa increíble. Y por cierto, la desigualdad aumentó, porque los ganadores de esta pandemia siempre es el 10% más rico, el 1% más rico. La cultura del privilegio. Las remesas juegan un papel central en la dinámica. Nosotros hemos visto aquí, miren ustedes el caso de República Dominicana, donde vemos que ya entre enero y junio de este año, pues ya tenemos remesas muy importantes que van a llegar a 5,000 y tantos, ¿verdad? Millones ya en las remesas que actualmente se reciben. Ya hacia final de año va a ser el doble, ¿no? Entonces, países como México, El Salvador, etcétera, prácticamente todos los países han recibido mucho más remesas que antes. Fundamentalmente porque a Estados Unidos le ha ido mejor. Le está entregando beneficios a las familias, ¿verdad? Y esa derrama. Pero claro, yo aquí seguramente Ocampo y otros economistas me van a decir que lo que voy a decir es una barbaridad, pero la voy a decir. Y es que contabilizan las remesas como si fuera una gran entrada de financiamiento externo. Pero por favor, si es lo que mandan las familias pobres a las más pobres. Así es que no es porque los gobiernos estén haciendo nada. Perdón, bueno. La otra, perdón, pero es así. La gran asimetría, bueno, esa es la verdad. ¿Pueden matar? Es una contabilidad un poquito injusta. Otra gran asimetría es el cambio climático. Nuestra región solo emite 8,3% de los gases de efecto invernadero. El Caribe, 0,3%, por favor. Y más del 50% de la población que vive en el Caribe está por debajo de los 5 metros del nivel del mar. Con una vulnerabilidad, es que le cae un huracán y se los lleva. Y creo yo que el mundo no está invirtiendo lo suficiente en adaptación. Estamos todos muy preocupados por la mitigación, muy importante, no cabe duda. Pero por favor, responsabilidades comunes pero diferenciadas. La adaptación solo recibe el 20% del total del financiamiento climático. Esa es una lucha que tenemos que dar sí o sí.
La región además, fíjense, nuestros jefes de Estado lindos y preciosos hablan del cambio climático y de la acción climática y que vamos a proteger el medio ambiente y que no sé cuánto, y la mano del muerto. Cifras. El presupuesto ambiental ha caído a la mitad en 2020, 2021. Claro que nunca fue muy grande, ¿verdad? 0,4% del PIB, pero está en 0,2%. Entonces está muy bien, pero pruebas. Si decimos que el medio ambiente es importante, pues hay que financiarlo, ¿no? No lo estamos haciendo. Y tampoco las economías desarrolladas demasiado, porque de las 50 economías más grandes del mundo que han anunciado medidas de recuperación y de no sé cuánto, por 14.5 billones, trillions, ¿eh? Eso es lo que están anunciando Estados Unidos y Europa y Australia y todo el mundo en los planes verdes, the Global Deal, toda la cuestión, pero solamente 340,000 millones de dólares son realmente para recuperación verde. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, y en nuestra región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú suman 270,000 millones de dólares. De ellos solo 1.200.000 está aplicado a medidas ambientales. Entonces, pues tiene que haber un poquito más de coherencia, ¿verdad? Y uno de los instrumentos que nosotros hemos empujado muchísimo es el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que habla de la participación de la justicia ambiental y del derecho a la información, porque es la gente la que tiene que fiscalizar si estas cosas funcionan o no. Y es el único instrumento jurídico que protege a los defensores del medio ambiente. Últimos temas sociales que son muy duros es que estamos ante el riesgo de una generación perdida. Miren, hubo 167 millones de niños y niñas entre 5 y 12 años que no pudieron ir a la escuela, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero pues hay algunos que se conectaron por internet. Pues sí, algunos. Hay 66 millones de hogares en la región que no tienen conexión de internet. Tienen teléfono móvil, pero otra cosa es estudiar por la vía del teléfono móvil, ¿verdad? O subirse al techo para agarrar la señal. No. Y tenemos el riesgo de que hay 3.1 millones de jóvenes que a lo mejor no vuelven a la escuela, el abandono escolar. En la educación terciaria y secundaria, muchos muchachos y muchachas dicen, pues yo ya no voy a volver a la escuela. Y luego la educación preescolar, también gran efecto. Y creemos también que ha habido un retroceso durísimo en relación al embarazo adolescente, en donde las jóvenes se siguen embarazando, sobre todo en los hogares pobres, con mucha violencia. Estrategias, vamos a ver, políticas, estrategias, ¿qué proponemos? Nosotros en CEPAL hemos puesto 8 recomendaciones a nuestros países miembros. Primero, por favor, vacunas. Vacunas para todos. Producción conjunta y distribución equitativa de la vacuna. Segundo, extender el ingreso básico de emergencia, que es equivalente a una línea de pobreza. No estamos pidiendo más, ¿eh? Una línea de pobreza promedio son $140 al mes. Sí se puede, claro que se puede. Claro que la línea de pobreza varía de acuerdo a cada país y para la población vulnerable, naturalmente, seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, y a las microempresas, otorgar una canasta básica digital, que es una computadora, una conexión barata, una laptop, para que para hacer una digitalización inclusiva, ¿verdad? Y, por cierto, obviamente, políticas fiscales y monetarias expansivas, convencionales y no convencionales, que no se adelante el ajuste. Bueno, ahí me va a comentar José Antonio Camp, pero que no se adelante el ajuste, porque están que va a venir la inflación, que ahí viene, que no sé qué, no va a venir. No hay condiciones todavía. Que no haya ajuste fiscal, no estamos en ello. Y les voy a decir una cosa, los países desarrollados se han convertido en economías heterodoxas. De eso vamos a ver ahorita. Entonces, y la solidaridad internacional en financiación, en vacunas, en cambio climático. Nuestra región es una de las que no ha anunciado sus planes de recuperación, no los conocemos.
Sabemos que Estados Unidos está metiendo trillones, ya sabemos que Europa millones, ¿y nuestra región? Tiene que decir cuáles son sus planes de recuperación para que venga la inversión extranjera directa, para que venga la inversión pública, la inversión privada, pero si no decimos qué vamos a hacer, pues está difícil. Y desde luego pactos políticos y fiscales, sobre todo que cautelen una protección social universal, progresiva y redistributiva, con igualdad de género, por cierto. Nosotros creemos que hay que sostener políticas fiscales expansivas para dos fenómenos por lo menos. Miren ustedes aquí, esta cifra es de llorar. La inversión en nuestra región es de 17,6% del PIB. 17,6% del PIB. Miren la inversión promedio, 26% a nivel mundial del PIB. La inversión de las economías más avanzadas, por arriba, por supuesto. Nosotros somos los que menos invertimos. Es la inversión que está en los niveles mínimos por 3 décadas. Llevamos 3 décadas cayendo en inversión. Eso no puede ser. La inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo. Es lo único que nos va a dejar algo para el futuro. Y el segundo es la evasión fiscal. Muchos países le tienen miedo a las reformas fiscales. Bueno, pues entonces empiecen por controlar la evasión fiscal. La cultura de los privilegios. La evasión fiscal es uno de los privilegios que hay que desarticular ya. Y los gastos tributarios, la renuncia fiscal, hay que revisarla. Yo no digo que no se le dé renuncia fiscal a algunas instituciones, pero no a todas. Tercero, una recaudación más progresiva, el impuesto de la renta, impuesto de la riqueza, de verdad, o sea, es importantísimo. Y equiparar los estándares internacionales. Ahí estamos haciendo un análisis comparado de las regalías. Por ejemplo, que una misma empresa que invierte en República Dominicana y que invierte en Perú y que invierte en Chile con el mismo mineral, paga distintas regalías. ¿Y por qué? Eso sí que está interesante, ¿verdad? Entonces estamos midiendo el espacio que se puede dar para race to the top, no race to the bottom. Y eso es muy importante. En Chile hemos iniciado una discusión bien interesante con el Congreso y la Constituyente sobre regalías. Porque en Perú se pagan más regalías que en Chile, mismo mineral. O sea, el mineral no se va a ir caminando. El inversionista tampoco. Entonces, por favor. Y incorporar, por supuesto, equiparar los estándares internacionales, es lo que pedimos nada más, y incorporar el enfoque de género. Y luego creemos que nuestra región, y ahí ojalá Ocampo y otros nos puedan comentar sobre el impuesto mínimo a la renta corporativa. Se está discutiendo, ¿no? Este impuesto flat, que se llama el flat tax para las corporaciones, pero lo que hay que analizar es ese flat tax, cuál va a ser la derrama para nuestros países, qué vamos a ganar. Y ahí estamos nosotros trabajando en ello. Y bueno, políticas de recuperación y de inversión. Nosotros hemos identificado 8 sectores en donde creemos que hay que invertir, porque son sectores que pueden promover el cambio técnico, generar empleo y bajar la huella ambiental. Y entre ellos yo solamente traje 2 ejemplos, pero está la transición energética, invertir en servicios básicos. Hombre, tenemos gente que no tiene agua potable o electricidad, ¿cómo va a ser eso? Y electromovilidad sostenible, la inclusión digital que ya mencioné, la industria manufacturera de la salud, que son los 2 ejemplos que yo traigo ahora, la restauración de ecosistemas terrestres y marinos, la economía circular y el turismo sostenible. Nosotros hicimos la evaluación del huracán Eta y Iota en Honduras, que costó, cuando lo hacemos con la metodología de daños y pérdidas, y costó aproximadamente 2.200 millones de dólares. Si hubiera habido manglares, hubiera costado 30% menos. Eso es a lo que nosotros le llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Un ejemplo concreto, si nosotros queremos descarbonizar la matriz eléctrica, cuesta menos que mantenerla. Si nosotros invertimos 1,3% del PIB anual para descarbonizar, para irnos hacia energía renovable en la matriz eléctrica, podemos bajar las emisiones 30% y generar 7 millones de empleos. Eso es lo que tenemos que hacer para ir calculando cómo hacer. Y el sábado nosotros presentamos un plan de autosuficiencia sanitaria en CELAC a los jefes de Estado, en donde lo que estamos proponiendo es
mecanismos. Estamos proponiendo una acción de corto plazo para mejorar el acceso a vacunas, ¿verdad? Y facilitar los procesos de inoculación, esto además en conjunto con la OPS, debo decir, y a mediano plazo fortalecer nuestras capacidades productivas. Hicimos todo un análisis del complejo de salud, el complejo de salud visto en la oferta y en la demanda. ¿Qué hay en nuestro país? ¿Cuál es el inventario de capacidades para producir vacunas, para investigar, para producir medicamentos, para etcétera, ¿no? Hicimos toda la evaluación país por país y proponemos entonces, uno, que las entidades regulatorias, que tenemos 6 entidades regulatorias nivel 4 en América Latina y el Caribe, logremos mecanismos de convergencia y reconocimiento mutuo. Si Paraguay no tiene una entidad regulatoria, pero acepta que alguna entidad regulatoria de estas 6 reconocidas acepte una vacuna, que ya lo hizo Paraguay de hecho, eso es lo que hizo. Y Guatemala ayer me decía, bueno, nosotros vamos a tener que usar las del FDA o las de EMA de Europa, pero si hubiera en la región, lo haríamos también con las regionales. Entonces, reconocimiento mutuo. Segundo, una plataforma de ensayos clínicos, porque en nuestra región se hicieron 615 ensayos clínicos de fase 3, pero no usamos esa fuerza para negociar. Y cada país lo hizo separadamente. Entonces hay que hacer una plataforma regional de ensayos clínicos. Tercero, mecanismos de compra inmediata a través del Comisca, a través del SICA, que tiene un mecanismo, pero pues necesita las vacunas, ¿verdad? Y que podamos, los países que ya tienen el 80% están dispuestos a ayudar a los que tienen menos vacunas. Y por cierto, convergencia, yo diría, formación de consorcios público-privados para producir vacunas. Nuestra región produce medicamentos, pero produce fundamentalmente genéricos y biológicos ya liberados de patentes. Y lo que hay que averiguar también, el documento que nosotros presentamos y que está a su disposición en la página web, estamos analizando qué flexibilidades ya existen de la OMC, porque fíjense que no es cierto de que si mañana nos dan la licencia del ARN mensajero, pues mañana nos dan la patente. ¿Hay alguna institución que pueda hacer ARN en nuestra región? Pues puede que una o dos, pero no, hombre. Entonces, veamos cuáles flexibilidades ya tenemos y cuáles realmente necesitamos con urgencia. Y por último es un mercado regional potente y de largo plazo, con escala. Eso es lo que estamos proponiendo. Bueno, 6 acciones de política para el financiamiento, para el desarrollo, ¿verdad, María Ángela? Ahí estamos con ustedes trabajando. 1, la liquidez existe. Hay un exceso de liquidez en el mundo desarrollado. Una forma de ampliar y distribuir la liquidez ha sido sin duda los derechos especiales de giro. Maravilloso, perfecto, fantástico. Pero los derechos especiales de giro que tienen los países desarrollados y que no los necesitan, también deberían de ser reasignados. Y también deberíamos buscar mecanismos como FASE, que es un fondo que propone Costa Rica, independientemente del nivel de ingreso de los países, porque hasta ahora nuestros países de ingreso medio han sido muy castigados en relación al financiamiento y en relación también al alivio de la deuda externa. Nosotros proponemos el alivio de la deuda del Caribe, punto. ¿Cuánto? 12% de su deuda total. ¿Cuánto es eso? 6,000 millones de dólares. Francamente, nada. ¿Para qué? Para crear un fondo de resiliencia del Caribe, que es la región más afectada. Proponemos una reforma del sistema, de la arquitectura multilateral de la deuda, incluidas las agencias calificadoras de riesgo. Estas 3 muchachas que tenemos, o no sé, muchachos, ¿verdad? 3 agencias son las que nos castigan. Y lo que el mundo necesita es una agencia calificadora de riesgo multilateral. Multilateral. Y desde luego tenemos que ampliar, ¿verdad? Ahí, muchachos, si ustedes me ponen la presentación, por favor. ¿Se asustaron? No se asusten. Ahí está, muy bien. Y luego, tenemos que ampliar la caja de herramientas, instrumentos innovadores. Hemos analizado lo que hizo Grenada. Grenada y Barbados pusieron por primera vez sobre la mesa una cosa que se llama la cláusula de huracanes. Esto es que si les cae un huracán en la cabeza,
les den un periodo de gracia para pagar. Pues claro. Y, por supuesto, otro tipo de cláusulas muy importantes de acción colectiva para que los fondos pequeños, los buitres, no se apropien de la negociación de la deuda, en fin. Y luego una posición regional precisamente para una medición que vaya más allá del PIB per cápita. No nos pueden seguir graduando. Graduarse es como caerse de un precipicio, ¿verdad? O sea, ya te graduaste, ok, entonces ya no tienes acceso a ayuda oficial al desarrollo, ni tampoco a tratamiento preferencial comercial. Así es que, como dijo Mia Motley, paren la graduación hasta que la analicemos con más cuidado. Y, por supuesto, que las instituciones financieras sean más contracíclicas. Bueno, aquí nosotros ponemos cuánto han recibido de derechos especiales de giro, cuánto creemos que está idle, como se dice, que está libre, porque no lo están usando los países desarrollados y que podrían venir hacia nuestra región para apoyar los fondos multilaterales. Y por último, y con esto voy cerrando, claro que sí tenemos que transformar el Estado, no cabe duda, pero francamente el Estado es el que salió a la pelea en esta pandemia, ¿verdad? Las instituciones públicas. Tampoco es que queremos que el Estado se haga cargo de todo, y lo que sí tenemos que hacer es reestructurar los sistemas de salud, o sea, enfocarnos en la salud primaria, que es lo que nos va a sacar adelante. Los hospitales especializados son los que han prevalecido en nuestra región. El gasto de bolsillo de las familias es altísimo, en fin. Y fortalecer estados de bienestar, y creemos que hay que ir hacia una sociedad del cuidado, no solamente una economía del cuidado, que las mujeres cuiden todo, sino una sociedad del cuidado, una sociedad que cuide el medio ambiente, que cuide a las personas, que cuide los bienes públicos en general. Y por cierto, creo que propuestas que yo les he presentado el día de hoy, políticas industriales, integración regional, nuevos contratos sociales. Yo creo que lo que está pasando en Chile es histórico. Es histórico. Tener un proceso constituyente en Chile dirigido por una mujer mapuche, que es con paridad, son 155 constituyentes y la mitad son mujeres, es una cosa histórica, impresionante, que todos debemos ayudar para que salga bien. Y yo creo que la gran reflexión y el telón de fondo es que la pandemia ha fortalecido posiciones contrarias a la ortodoxia económica. A mí que no me digan que Biden no está haciendo políticas heterodoxas. Está poniendo muchísimo dinero sobre la mesa, está proponiendo nuevos enfoques en el mercado laboral, el bienestar, y los nuestros, ay no, ¿cómo crees? El ajuste, espérate, pues no, es decir, de verdad, o sea, si ya lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos, pues nosotros también. El peligro que tiene el mundo hoy es, sin lugar a dudas, y lo dijo claramente el secretario general, es el problema geopolítico entre China y Estados Unidos. Ese sí que es una espada de Damocles que tenemos en el mundo y que lo tenemos que resolver. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos la conexión de nuestros distinguidos panelistas. Veo que está ahí la María Noel Baeza, directora regional de UN Women. Bienvenida, señora Baeza, si nos escucha. No la escuchamos a usted. Yeah, well, there's somebody, I'm speaking to somebody online. Yes. No la escuchamos, señora Baeza. Do we wait here or you don't know? ¿Quién estamos aquí? Solamente es... Bueno, tenemos aquí la presencia del señor José Antonio Campo, que está con nosotros, así que vamos a comenzar con él para sus comentarios. Señor Ocampo, por favor, tiene la palabra. Perdón, si puedo presentar al profesor Ocampo. El profesor Ocampo fue secretario ejecutivo de la CEPAL, fue subsecretario general del Departamento Económico y Social de Naciones Unidas, DESA, fue biministro en Colombia de Planificación y Agricultura, y además
y de Hacienda, de planificación. Y además es profesor de la Universidad de Columbia. Por favor, señor Campo. No, muchas gracias. Quiero pues comenzar agradeciendo al presidente Fernández y a Daniel por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Debo decir que, digamos, comparto toda la presentación de Alicia. Hay algunos matices que quiero plantear que me parecen importantes. O sea, comenzando con esta apreciación sobre la ortodoxia y heterodoxia del ajuste. Debo decir que ya varios países están subiendo las tasas de interés en América Latina, cosa que me parece un error. O sea, creo que es un error. El tema más complejo, o sea, yo creo que las tasas de interés pueden mantenerse bajas, o sea, la política monetaria puede seguir siendo expansionista. Me parece mucho más complejo el tema fiscal, por los altísimos niveles de deuda pública que ya tienen todos los países, y ahí realmente se necesita es un mecanismo de apoyo internacional mucho más fuerte. De hecho, esa propuesta del presidente de Costa Rica, la FASE, que mencionó Alicia, es una propuesta interesante que valdría la pena, que es básicamente un préstamo a muy largo plazo, creo que eran 50 años sin intereses, que me parece que para todos los países en desarrollo, me parece que eso puede ser absolutamente necesario en la coyuntura actual para evitar en este momento que haya un retroceso en todos los programas fiscales de apoyo a los hogares pobres. Digamos, en materia de la agenda de políticas de largo plazo, pues quiero en primer lugar felicitar a la CEPAL por todos estos estudios que han hecho sobre la cadena de producción de vacunas, etcétera, como una cadena regional. De hecho, habían comenzado el año pasado en otro documento. Creo que ahí hay un tema extremadamente importante. Ahora, a eso yo, digamos, en orden de temas, yo pondría todos los temas sociales enseguida. Sobre todo, creo que tiene que haber una agenda bastante agresiva de reducción de la desigualdad, incluyendo las desigualdades de género, digamos, como aquellas asociadas a la muy desigual economía del cuidado, pero digamos, también pues todos temas de desigualdad en ingresos, desigualdades educativas. Y hoy en día se ha vuelto muy importante este tema del acceso a los medios digitales, que dicho sea de paso no es solamente un problema de primaria. Yo doy clases en el verano en la Universidad de los Andes en Bogotá, que es la universidad elite de Colombia. Y una de las cosas que me sorprendió es que algunos de los estudiantes no tenían internet en su casa. O sea, digo, estamos hablando de la elite del estudiantado universitario. O sea, que hay un problema, que es un problema bastante generalizado. Digamos, un estudiante de un hogar pobre que llega a una universidad elite tampoco tiene acceso suficiente a los medios digitales. Entonces, este tema social de la lucha contra la desigualdad me parece muy importante. Quiero resaltar el tema del desarrollo productivo. Yo prefiero política productiva y no política industrial, porque creo que no es solamente de la industria, sino también de sectores agropecuarios, los sectores de servicios, en fin, el turismo en varios países, en fin. Entonces, y yo en esa materia quiero señalar un poco, resaltar un tema que mencionó Alicia en una gráfica ahí de largo plazo, de hecho que yo vine a llamar la media década perdida. O sea, el periodo 2014-2019 es el peor lustro de la posguerra en América Latina. 0.3% de crecimiento, y yo en un artículo que publiqué a comienzo del año pasado le llamé la media década perdida. Y debo decir que es el comienzo de la década perdida. Esos 5 años más el año pasado, este año, el muy lento crecimiento que estaba que las predicciones de la CEPAL para el año entrante, resaltan un segundo problema, y es que tenemos que realmente ser mucho más agresivos en políticas de desarrollo productivo. Digamos, para lanzar una etapa de crecimiento realmente dinámica, América Latina ha sido la región del mundo de desarrollo menos dinámica,
desde 1990. O sea, estamos por debajo de África subsahariana en términos de crecimiento económico, desde 1990. Entonces, ahí hay un problema de fondo que hay que superar y entonces eso hay que pensar en nuevas ramas productivas, con un poco lo que mencionó Alicia al final de su exposición, pero también, digamos, yo le quisiera dar énfasis a dos temas que me parecen muy importantes, que no los vi tan claros en la presentación, es inversión en ciencia y tecnología. Somos una vergüenza en inversión en ciencia y tecnología. O sea, América Latina invierte una cuarta parte del promedio de la OCDE en materia de inversión en ciencia y tecnología. Y algunos países como el mío, por ejemplo Colombia, es una vergüenza porque es la octava parte. O sea, el único país que invierte más del 1% del PIB en ciencia y tecnología es Brasil. La OCDE estamos en 2.4%. O sea, hay un tema. Y el otro tema que yo quisiera resaltar es el tema de la integración económica regional. Con el dinamismo muy lento del comercio internacional que estamos viviendo, buenos precios, pero muy lento crecimiento del volumen de comercio, tenemos que apostarle mucho más a nuestro propio comercio. Y para eso, una de las recomendaciones que yo he venido resaltando es que hay que despolitizar la integración. Hay que despolitizar también nuestras instituciones regionales. O sea, nosotros estamos atrapados, por ejemplo, en la politización del BID y en la politización de la CAF. Y son dos instituciones que tienen que superar ese problema son los dos principales bancos regionales. Digamos, la elección de un presidente de Estados Unidos el año pasado en el BID fue un error histórico que hay que revertir, y el tema de la polarización que hubo en torno a la presidencia de la CAF también es un tema importante porque es el segundo banco, de hecho presta tanto como el BID hoy en día. Entonces no es un tema, son temas importantes, pero aparte de eso la propia integración regional económica, de comercio, y las nuevas esferas de la integración, como el tema de la salud que plantea la CEPAL. Y un tercer tema ya asociado a ese, que es la banca de desarrollo nacional, que este es el momento, digamos, de un gran avance en la banca de desarrollo. Es un tema que ha vuelto a la agenda, que se había perdido totalmente y que está nuevamente en la agenda. Y termino tal vez con... yo no sé, ya se va a haber pasado mi tiempo, señor moderador, pero voy a terminar con dos temas que me parecen importantes. El tema de la reforma tributaria progresiva, que mencionó Alicia, que es absolutamente esencial para poder hacer esta mezcla, digamos, de contribuir por una parte a la reducción de la desigualdad a través del sistema tributario, y para contribuir al saneamiento fiscal, que es una de las grandes tareas, tal vez la tarea macroeconómica más compleja mirada hacia adelante. Entonces, ahí hay un tema de reforma tributaria donde hay que hacer mucho más progresivo. Nosotros tenemos bajísimos niveles de tributación a personas naturales, tenemos altos niveles de tributación, de hecho, a personas jurídicas, pero muy bajos a personas naturales, y hay la posibilidad interesante de la contribución que puede hacer un impuesto a la riqueza o al patrimonio, como le decimos en Colombia, como uno de los elementos importantes del sistema tributario. Y el tema de la sostenibilidad ambiental, a lo cual pues Alicia habló mucho de los temas asociados al cambio climático, y además es una gran oportunidad también productiva que no podemos perder, pero yo agregaría una que es la biodiversidad. La biodiversidad. Nosotros tenemos el mayor número de países megadiversos del mundo y todos los estudios de Naciones Unidas indican que el problema de destrucción de la biodiversidad es incluso peor que el cambio climático. Digamos, ahí están hablando de 70% de especies que han desaparecido, y el ritmo de desaparición de especies es aterrador. Entonces, ahí hay también una tarea muy importante, especialmente de los países megadiversos, como son, qué sé yo, Brasil, Colombia, entre ellos, como países que tienen que hacer una contribución muy importante. Podría seguir adelante, pero creo que el señor moderador ha sido complaciente conmigo, pero creo que tengo que parar, ¿no?
Muchas gracias, señor Campo. Quiero aquí, para full disclosure, como dicen, tanto la señora Bárcena como el señor Ocampo fueron mis jefes en la CEPAL. Entonces de ahí viene que el moderador haya sido moderado. Tengo entendido que, por favor, si los panelistas están en pantalla, por favor ponerlo, pero quiero invitar al podio, mientras eso pasa, al señor Herbel Torres, that is Senior Associate of the Center for Strategic and International Studies. Mr. Torres, please. Welcome. Déjame hablar, soy acá. Bien, buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes en la tarde de hoy. A mí me pidieron que mirara un poco a un lado más suave, muchas veces menos discutido, recientemente tiene más público, más audiencia, que es el tema de la felicidad en América Latina. Y entonces pensé, parodiando a nuestro gran Gabriel García Márquez, en algo así como la felicidad en los tiempos del COVID-19 en la América Latina. ¿Qué ha pasado con la felicidad en América Latina? Para eso utilizo las cifras de Gallup, empresa con la cual estoy asociado como analista de investigación. Gallup recoge data en el mundo entero sobre el bienestar subjetivo de la población, un 80-85% de la población representativa, 80-85% de la población mundial. Y se ha dado en llamar felicidad porque es el bienestar que la propia gente declara tener, no es el bienestar que le asigna a la gente instituciones o gobiernos, sino el que la gente declara, dice tener. Y para rápidamente poderles explicar lo que hemos visto ocurrir en América Latina durante el año 20 especialmente, que es el último año del cual tenemos data, del año 21 se está recogiendo la data, todavía no está totalmente lista. Para poderles decir qué es lo que vemos, les hago una explicación muy breve de carácter metodológico. Hay dos evaluaciones que se hacen. Se evalúan emociones positivas o negativas, que básicamente son experiencias que la gente está teniendo diariamente, de tristeza, de preocupación, de alegría, de un lado, y de otro lado se evalúa lo que se llama bienestar subjetivo, calidad de vida, que es lo feliz que la gente dice estar. Básicamente, se le presenta a la gente una especie de escalera con 10 tramos, 11 tramos de 0 a 10, y se le pregunta a la gente en qué tramo de la escalera se encuentra hoy, en donde 10 es lo mejor que puede estar y 0 es lo peor que puede estar, y dónde espera estar en 5 años. Y la pregunta de dónde espera estar en 5 años es muy importante, porque con ello lo que se intenta captar es la esperanza. Y se sabe que la esperanza es un componente fundamental del bienestar subjetivo de la felicidad. Pues bien, lo que hemos encontrado o lo que vemos hoy en América Latina es lo siguiente. América Latina está alineada con el mundo entero en lo que se refiere al aumento de las emociones negativas, la preocupación, la tristeza, la angustia, experiencias tenidas diariamente, y en la disminución de las emociones positivas. En eso, América Latina está alineada con el mundo, en lo que hemos visto que ha ocurrido durante el año 20, el año pues en que comenzó a desatarse el fenómeno del COVID-19. Pero en donde hay una divergencia importante es en la caída de la felicidad. América Latina ha sido una región conocida, incluso se habla en las estadísticas del bono latinoamericano, porque es vista como región, es una región en donde la gente expresa tener un bienestar subjetivo, dice contar con una felicidad que va más allá de lo que indicarían sus variables puramente económicas. Es una región, ustedes podrían decir, feliz
en relación a sus indicadores económicos. Sin embargo, en el año 20 nosotros vemos una caída importante de la felicidad en América Latina y ocurre prácticamente en todos los países de la región, en el Caribe y en el resto de la región. Prácticamente todos los países cayeron en el ranking mundial de la felicidad. Y cuando descomponen estos números, observan que aquellos grupos que experimentaron una caída mayor son los desempleados, pero también el sector informal, los subempleados y los informales. Lo cual los hace pensar, y viendo la data uno se acerca a esa conclusión, en lo importante que es el empleo formal, no solamente de las perspectivas de las bonificaciones y beneficios económicos, sino desde el punto de vista del tejido social. Cómo la empresa es una instancia de organización social desde la cual el bienestar social se mejora, se aumenta, se incrementa. El segundo u otro grupo de los más afectados, de los que ven una caída mayor de su felicidad, es el de los menos educados. Y de nuevo, ven un papel de la educación en lo que se refiere a lidiar con situaciones y con circunstancias como las que ha representado el COVID-19, en donde la incertidumbre es uno de los elementos centrales. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre? La gente más educada está mejor preparada para lidiar con esas circunstancias que la gente que tiene menor educación. En tercer lugar, las familias de menores ingresos. Y eso creo que no requiere mayor explicación. Los jóvenes, un grupo particularmente afectado en sus niveles de felicidad. Y Alicia Bárcenas mencionaba ese grupo. Las mujeres son los grupos en donde vemos una caída más pronunciada de felicidad. Pero hay dos variables que a mí me parecen particularmente interesantes, asociadas a esta caída general de la felicidad en la región. Una es la confianza en el gobierno. Resulta que cuando ustedes miran el mapa del mundo, América Latina como región es aquella en la cual sus ciudadanos confían menos en sus gobiernos. Y es que en tiempos de crisis y de incertidumbres, la confianza en el gobierno es una variable importante. Claramente, porque el gobierno indica certidumbre sobre cómo salir de la situación que se está padeciendo. Y entonces esto remite al tema del liderazgo y de la calidad del liderazgo. Y es un tema que trasciende las dimensiones y las variables puramente económicas de la inversión o del empleo. Tiene que ver con un componente humano de calidad de los individuos, de los hombres y mujeres que nos dirigen. Y en esa misma dirección, o en ese mismo, diría yo, nivel, está también la confianza en el resto de la sociedad. Resulta que encontramos un impacto importante entre, por ejemplo, creer o saber que si a uno se le pierde su cartera, un vecino o la policía se la va a devolver, tener esa convicción y los niveles de bienestar de la población. Es decir, que el capital social, sobre todo en un momento como el que hemos padecido o estamos padeciendo, del COVID,
ese capital social, esa confianza en el resto de los individuos con los que convivimos, se hace parte de nuestra seguridad. Y de nuevo, esta es una variable suave, es una variable que no está dentro del listado que solemos hacer de variables económicas, no está dentro de los aumentos de inversión o de infraestructura, tiene que ver con la calidad del tejido social que se construye. De manera tal que una de las lecciones que digo, y con esto termino, que debemos y podemos derivar de esta crisis del COVID-19, uno de los aprendizajes es, hay también mucho al interior de nosotros como sociedad. Hay mucho al interior de nosotros que hacer, de llamado que realizarle a nuestros pueblos y a nuestras sociedades en términos del capital que tenemos que construir, de su importancia, como es del capital social, para lidiar con situaciones como las que se nos han presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestro distinguido, el señor Herbert Torres. Por cierto, y aquí voy a hacer un comercial gratuito, el Center of Strategic and International Studies tiene uno de los programas más interesantes que yo he visto sobre China. Entonces los exhorto a visitar la página de ellos porque realmente es first class. Gracias al Center for Strategic and International Studies to be present. Bueno, vamos a abrir el panel a los distinguidos panelistas que están online por problemas técnicos en sus respectivos países, más que aquí. Vamos a tener solamente a la señora Jessica Byron. Mrs. Byron, do you speak Spanish? Otherwise, I change to English. We cannot hear you. No la oímos. We cannot hear Mrs. Byron, please. Hello? Can you check if your microphone is open there, Mrs. Byron, please? We cannot hear you. Can you hear me? Can you hear me? Well, hello? Well, I think while they'll solve the technical problem, Ms. Byron, I'm going to have a question to the distinguished, to Mrs. Barcelona. Ms. Byron, can you hear me? Not yet? You hear me? Do you hear me, Ms. Byron? No, she cannot hear. Well, while we solve the technical problems, let me just jump in and ask a provocative question to the distinguished panelists we have here, Mrs. Bárcena and Mr. Ocampo. Y mi pregunta es la siguiente. Antes de la pandemia, la región de América Latina y el Caribe estaba creciendo a sus niveles más bajos. Lo mencionó el señor Ocampo esto. En todo un siglo a sus niveles más bajos. Entre el 2014 y el 2019, que el señor Ocampo llama la media década perdida, crecimos un 0.3%. Crecimiento menor al que tuvimos en los 6 años que incluyeron la Primera Guerra Mundial y un crecimiento menor inclusive al que tuvimos durante la Gran Depresión. ¿Por qué? La CEPAL explica, yo soy cepalino, y la CEPAL explica que eso se debe a los niveles bajos de productividad, bajos niveles de inversión, la informalidad, la pobreza, la desigualdad y otros factores que ellos mencionan aquí. América Latina se proyecta crecer un 5.9% en el 21 y un 2.9% en el año 2022. También que deja mucho que desear en comparación con lo que va a crecer China y lo que va a crecer Estados Unidos. Y yo me pregunto, después de la pandemia, ¿qué?
La pandemia no va a resolver nada. Al contrario, ha empeorado la situación. Ha traído más informalidad, más desempleo, incremento en los niveles de deuda, más desigualdad, más pobreza. Nada bueno nos ha traído la pandemia. Entonces, ¿cuál es el futuro de nuestra región? Una vez hay una frase que hizo el presidente de Gaulle sobre Brasil, que me parece que en este caso aplicaría al caso de América Latina, que es: Brasil tiene un gran futuro y siempre lo tendrá. Porque el futuro no va a ser presente. Entonces yo diría, América Latina tiene un gran futuro y siempre lo tendrá. Entonces le cedo la palabra a nuestros distinguidos panelistas, primero Alicia, luego el señor Ocampo, y después vamos donde la señora Byron, a ver si resolvimos el problema técnico. Alicia, por favor. Bueno, muchas gracias. En realidad, yo creo que lo que nos hace falta es un cambio de modelo de desarrollo. Un cambio profundo en donde, primero que nada, entendamos que la igualdad, o más bien que la desigualdad, es un factor de ineficiencia económica. Que la desigualdad conspira contra un desarrollo. Y eso no lo hemos entendido. Y seguimos privilegiando y seguimos hablando de que si no resolvemos el problema de la desigualdad y la vemos realmente como la igualdad debe de ser una especie de driver del crecimiento. Es y debe serlo. Porque y creo que hay que privilegiar tres factores muy importantes: la educación, la salud y la nutrición. Son tres elementos de la infraestructura de la vida que no podemos olvidar. Otro cambio de paradigma, me parece a mí, es en el sector salud, precisamente. Vámonos al sector de atención primaria a nivel de comunidades, de prevención. Tenemos que cambiar el paradigma productivo. No podemos seguir haciendo monocultivos por todos lados. Tenemos que ir hacia una agroecología mucho más sustentable. Entonces, es un cambio de paradigma desde todos puntos de vista para movernos del extractivismo a la producción sostenible, para movernos de la concentración, ¿verdad?, a factores de igualdad. Y ahí Ocampo lo dijo claramente: necesitamos una fiscalidad más progresiva. Nosotros no podemos seguir optando como sociedades a que solo el 1% más rico es el ganador de siempre. Me parece que ese modelo de desarrollo no funciona. Necesitamos un capitalismo, y lo ha dicho el propio Klaus Schwab del World Economic Forum, ¿verdad? Un stakeholder capitalism, un capitalismo que realmente incorpore a todos, porque esta concentración del ingreso, de la riqueza, el extractivismo, etcétera, no nos va a llevar a ningún lado. Así es que yo sí creo que sí hay opciones, pero que la región tiene que tomar esto en serio. La integración regional, importantísima. Hoy día el comercio intrarregional en América Latina es del 13%, o sea, de lo que producimos, nos compramos y nos vendemos el 13%. En Europa es el 60%, más del 60%. En China es el 40%. Entonces, algo no nos está funcionando bien. Y yo creo que hay que repensar el modelo de desarrollo, el modelo de integración, despolitizar la integración, por Dios. Que si se peleó con aquel, olvídalo. Lo que necesitamos es producir vacunas, hacer cadenas de valor, ver cuáles son las ventajas de cada país para integrarnos de una manera diferente. Esa es la verdad, con un pragmatismo puro y duro, creo yo. Muchas gracias, señora Bárcena. Bueno, le repito la pregunta al señor Ocampo. Venimos de 5 años de un crecimiento magro en América Latina, un 0.3% entre el 2014 y 2019. COVID empeora las cosas. ¿Cuál es el futuro de América Latina? Y presidente, le parafraseaba al señor Ocampo una frase del presidente de Gaulle que dijo una vez: Brazil has a great future and always will. ¿Será este el caso de América Latina? América Latina has a great future and always will. ¿Qué hacemos, señor Ocampo? Bueno, yo creo que, digamos, complementando lo que acaba también de resaltar Alicia, yo quiero tal vez hacer un énfasis especial en el tema de investigación y desarrollo y fomento a los mecanismos de innovación.
como dos temas que tienen que ser centrales en la agenda. Nosotros tenemos que pasar digamos, del 0.6% del PIB en investigación y desarrollo a un nivel, China ya tiene más del 2%, la OCDE tiene 2.4% en promedio. O sea, tenemos que aspirar a llegar a niveles bastante razonables. Y eso atado a cómo se relaciona la investigación con la producción, que tiene que ser, digamos, cómo se fomentan los mecanismos de innovación. Digamos, y en eso yo creo que los bancos nacionales de desarrollo pueden jugar un papel muy importante, qué sé yo, a través digamos, de fondos digamos, fondos de capital de riesgo, digamos, que manejados por un poco, pues como lo que hacen aquí en Estados Unidos los fondos privados, que todos invierten en empresas innovadoras. Nosotros no tenemos ese mecanismo, pero una mezcla de unos fondos manejados por los bancos de desarrollo, con apoyo incluso de los bancos multilaterales de desarrollo, porque el Banco Mundial y el BID pueden invertir, y la CAF, en esos fondos, y sector privado, digamos, porque incluso todos los fondos de riesgo de Estados Unidos pueden ser accionistas en algunos de los fondos de riesgo, o sea, unos fondos de riesgo, de capital de riesgo, que fomenten la innovación y mecanismos que aten la investigación y desarrollo con la producción. Por ejemplo, el tema de vacunas es un tema interesante, digamos, de cómo puede uno a través de la investigación y desarrollo en los centros de salud, digamos, atarse con las fábricas de vacunas, digamos, que tenemos que tener en gran escala, digamos, como una forma de integrar precisamente la ciencia y tecnología con el fomento a la innovación, o sea, a nuevas actividades productivas. Entonces, de paso, hay algunos pequeños campos en los cuales América Latina no le va nada mal, precisamente, que básicamente son sectores agropecuarios. O sea, lo que ha hecho Brasil, Argentina, yo diría que, bueno, Brasil es uno de los grandes líderes en investigación agropecuaria en el mundo. Esa es una excepción, digamos, en ese campo. Pero eso mismo tenemos que tenerlo en muchos campos, en muchos campos para poder, digamos, hacer el salto, precisamente lo que hizo Brasil con la soya y el maíz, ¿no es cierto? Y después Argentina, digamos, como parcialmente, digamos, incluso copiando, digamos, algunas tecnologías. Ese es el tema, digamos, en los cuales que muestra que sí es posible hacerlo en América Latina, pero hay que hacerlo en muchos más sectores productivos. Muchas gracias, señor Ocampo. Muchas gracias, Alicia. Creo que es importante ahora escuchar una persona que ha ejercido el gobierno para ver cómo él ve las limitaciones de América Latina para lograr el salto que necesitamos. Presidente Fernández. Gracias, Mario. En realidad yo lo que quisiera es retomar un concepto que Alicia utilizó en su presentación, el concepto de rebote estadístico. Quisiera ver eso en el sentido de proyección de crecimiento económico para el 2021. En algunos lugares se habla hasta de crecimiento de doble dígito para el 2021. Sin embargo, se coloca fuera de contexto, no se compara con el año de la prepandemia 2019. No se estaría creando una burbuja, una ilusión, un fake news, ¿no? Con la idea de que se tiene un crecimiento, pero en base al rebote estadístico que no se corresponde con la realidad. Un comentario. ¿Qué hacer en América Latina? Bueno, Mario me ha comprometido con esto ahora. Bueno, pienso que las intervenciones que hemos tenido son muy lúcidas y muy apropiadas, ¿verdad? Tenemos un tema de los ciclos en América Latina. El ciclo, la década de oro, 2003-2013, pero fundamentalmente, lo hemos dicho, los commodities, por un lado. Hay un elemento que con Alicia lo he discutido muchas veces, el tema de la especulación financiera sobre contratos a futuro de commodities, que contribuyó también de alguna manera a ese auge que se tuvo durante esa década. Luego viene la caída del 2014-2019 que ustedes han planteado. En lo inmediato lo que estamos viendo también es una asimetría, una diferenciación entre los países de América del Sur y los del Caribe, mirando hacia adelante.
Los países de América del Sur que estuvieron muy afectados por la caída de los precios del petróleo y por la caída de los precios de los commodities, ahora, sin embargo, tienen el viento a favor, porque hay una subida de los precios de petróleo, gas natural, la soya, cobre, todo. Y el Caribe, aquí veo República Dominicana, que se benefició del hecho de bajos precios del petróleo durante los últimos 10 años, ahora es al revés. Ahora el país importador neto de combustible tiene entonces que derogar mayor cantidad de divisas para esto. ¿Cómo se va a reflejar? Pues en un caso como el nuestro, bueno, empezando con aumento tal vez de la tarifa eléctrica, porque la generación, el costo de generación es mayor con petróleo más caro, aumento de los precios para el transporte y por tanto se le aplica a las mercaderías, sería un factor interno generador de inflación. Es decir, vamos a ver dos realidades contrapuestas, una América del Sur con vientos a favor por los commodities, una región del Caribe con vientos en contra, precisamente por ser importador neto, sobre todo de combustibles. Ahora, en ambos casos estamos en una trampa, porque sigue siendo un modelo extractivista en algún caso, sobre todo en América del Sur, pero también por el hecho de que no hay mucho valor agregado a lo que hacemos. Se trata simplemente de vender la materia prima, ¿no? Sin ningún tipo de transformación. Entonces es un modelo de trabajo intensivo. Lo que aspiraríamos en una etapa post-pandemia, ya sabemos, no es retornar al 2019, al año pre-pandemia, sino a ir a un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico que permita mejorar competitividad, productividad y por tanto generar los recursos que permitan la integración de ese sector informal de nuestras economías, mejor inserción internacional, ciencia, tecnología e innovación, como ha dicho José Antonio, y sobre esa base entonces políticas redistributivas que vayan en favor de los servicios básicos de educación, de salud, seguridad social y protección. Yo pienso que por ahí hay un camino, cambiar el modelo de trabajo intensivo o no cambiarlo, combinar trabajo intensivo con capital intensivo, tecnología transversal para mejorar innovación y competitividad y con eso lograr mayor productividad. Por tanto, mayor generación de riquezas que requeriría entonces una redistribución en base a la política fiscal, donde mayores recursos a estos sectores que son claves para garantizar un mejor porvenir, mejor desarrollo para América Latina. Bueno, exacto. Le voy a contestar esa pregunta que usted hace y que me parece una pregunta súper importante, porque resulta que nosotros en el último estudio económico hemos hecho un cálculo de cuánto del crecimiento, sobre todo en Sudamérica, que es donde tenemos más datos, cuánto del crecimiento del 2021 es por rebote estadístico y cuánto es crecimiento genuino. Y eso, y tenemos un ejemplo tremendo, que es, hicimos un ejemplo en particular que yo, si quiere luego se lo paso, presidente, porque tenemos el ejemplo de Colombia precisamente, ¿no? En donde realmente vemos que, digamos, la crisis, sobre todo en el último trimestre del 2020, hubo un crecimiento, se potenció el crecimiento. Entonces, y eso es lo que nos lleva a lo que se ha llamado el rebote estadístico, es decir, se arrastra ese crecimiento, sobre todo en el primero y en el segundo trimestre. Pero después hay una caída muy grande, y ese es el problema que vemos nosotros, que el verdadero crecimiento genuino, donde están los motores del crecimiento, ¿verdad? Y lo que nosotros hicimos fue, se toma, por ejemplo, el nivel del PIB en términos reales del 2019, septiembre del 2019, y lo comparamos con los términos reales del 2020. Y vemos entonces que hay un periodo en donde se mantiene fijo en 2021, ¿verdad? Pero una primera parte nada más, y el resto, ya los motores del crecimiento nuevo, genuino, son los que tardan en arrancar. Entonces, gran parte del crecimiento del 2021 proviene de arrastre estadístico para la mayoría de los países, y el resto, el genuino, proviene de
mayor precio de los commodities, y como usted bien dijo ahorita, muy importante, porque ese mejor precio de los commodities beneficia a Sudamérica, a los exportadores de petróleo, de minería, de alimentos, pero Centroamérica y el Caribe son importadores netos. Entonces sus términos de intercambio son totalmente diferentes. Y eso es lo que a mí me parece muy importante. Nosotros lo que hicimos fue tomar el último nivel disponible del PIB del 2020 y que vemos que se mantiene más o menos fijo todo el 2021, y luego se calcula la tasa de variación anual del PIB 2021 con respecto a la del 2020, y ahí es donde vemos si hubo o no hubo un crecimiento genuino. Así es de que eso es, lo tenemos para todos los países de Sudamérica, lo cual nos da un nivel de análisis muy importante, porque nos dice, a ver, el rebote estadístico se va a acabar en 2021 y por eso el 2022 vamos a un crecimiento mucho más reducido, ¿verdad? Y ese rebote también es por el diferencial, pues si caímos 6,8% en 2020, lo poco que logremos crecer positivamente, pues ya nos dio un rebote muy fuerte, una tasa de variación muy alta, pero esa tasa de variación no se va a mantener. Entonces, eso es a lo que nosotros le llamamos rebote estadístico, y en el 2021 es alto, 2022 ya no vamos a tener ese rebote estadístico. Y vamos a ir a 2,9, este año crecemos 5,9, el año próximo 2,9. Y aquellos países que sí logran mantener una tasa un poquito más alta que el resto son los exportadores de hidrocarburos, de alimentos, los que están exportando este tipo de productos. Los demás, no. Muchas gracias, Alicia, y creo que con estas interesantes respuestas de nuestros panelistas y dados los problemas técnicos, cerramos esta sesión con el aplauso de ustedes para Alicia, para Ocampo, el presidente, de todos los que intervinieron. Muchas gracias.